Hola, ¿qué tal amigos y amigas, hermanos y hermanas de Casa de Dios? Es un gusto volver a estar con ustedes nuevamente aquí en estas reuniones online de Casa de Dios. Ven, vamos a comenzar nuestra reunión de este día con la palabra del Señor en el Salmo 59, el verso 16. Si gustan buscar este verso en su Biblia pueden hacerlo, si no, escúchenlo. Dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Sin duda que el Señor, nuestro Dios, nos ha guardado y ha derramado sobre nosotros grandes bendiciones y nos ha ayudado mucho. Entonces tenemos que estar agradecidos con el Señor y vamos a comenzar adorando y orando al Señor. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos aquí en Casa de Dios, y te pedimos, Señor, que sea tu palabra la que nos redarguya, nos toque, y que los cantos, la palabra, llegue a los corazones y supla toda necesidad espiritual en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a alabar al Señor con unos cantos, con un canto al Señor. Amén. Hermanos, vamos a alabar al Señor con este canto, mi mejor adoración. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Señor, entregamos nuestras vidas a ti sin reserva. Anhelamos ver tu gloria en nuestras vidas. Te adoramos, oh Dios. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado
Bien, en esta ocasión vamos a concluir con esta serie que se llamó la oración tiene poder, la oración de poder. Vamos a finalizar con un capítulo de la Biblia, el capítulo 9 del libro de Daniel, que está considerado como uno de los profetas mayores y uno de los profetas que escribió literatura apocalíptica. ¿Qué quiere decir esto? De los últimos tiempos. Entonces, vamos a leer 2 versículos que están en el libro de Daniel, capítulo 9, los versos 3 y los versos 17. Dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y dice el verso 17: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. El tema que hoy vamos a tocar es la oración por la iglesia. Entonces vamos a hacer otra oración para que el Señor abra nuestros corazones y toque nuestras vidas. Señor, danos entendimiento de tu palabra, abre nuestros corazones para que, Señor, tu palabra penetre en nuestros corazones y haga lo que tenga que hacer, que nuestro corazón sea como ese terreno preparado, arado, quite todo aquello que es contrario y que el Señor sea en nosotros en esta hora. Amén. Bien, sin duda que Daniel fue un profeta del Señor que de una manera desinteresada, él siempre buscaba al Señor en oración, porque amaba a su país y también amaba a su iglesia, amaba el templo del Señor. Por eso dice el verso 17 que el templo lo veía asolado. ¿Pero por qué? Porque el pueblo del Señor en ese tiempo estaba cautivo. Estaba cautivo en Babilonia y tenía que haberse cumplido un periodo de 70 años para que el pueblo de Dios nuevamente regresara a su tierra. Pero ¿por qué había sucedido todo eso? Porque el pueblo también se había alejado del Señor y había adorado a otros dioses. Pero el Señor los amaba y levantó un hombre que se llamó Daniel. Pero Daniel dedicó toda su vida a la oración. Vamos a ver algunos elementos esenciales de la vida de oración de Daniel y que nosotros también tenemos que aplicarlo en nosotros. En primer lugar, la oración en la vida de Daniel no era una oración desordenada, era una oración planificada. Vuelvo a repetir el verso 3 de Daniel. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿De qué nos habla esto? De que él estaba revelando lo interior de su corazón y que no era simplemente una repetición de palabras. El Señor Jesús dijo en Mateo 6, capítulo 6, versos 6 y 7, que no simplemente era repetir palabras, que nosotros teníamos que hablar con el Señor, así como hablamos con un amigo. Tenemos que hablar cara a cara con el Señor. No era simplemente repetir las oraciones, repetir las palabras, que a veces pueden ser palabras vacías, sin ningún sentido. Y Daniel vuelve su rostro al Señor, dice, en oración, en ayuno y ruego. Y también en segundo lugar, la oración que hacía Daniel era un acto penoso, era un acto doloroso. ¿Por qué? Porque él tenía que someterse a ayuno, él tenía que vestirse de luto, de ropas ásperas, dice en otras versiones, que habla de dolor por ver la situación de su pueblo.
Y esto tiene que revelar la sinceridad de nuestro corazón. Hoy en día hay muchas oraciones que nosotros hacemos al Señor, pero que no va cargado de ese sentimiento, de tener interés por las personas, tener interés por la situación de la gente, de nuestro país, de nuestro estado. No lo hay. Tenemos que aprender a orar como lo hacía Daniel, que él sentía ese dolor de la gente, de lo que sucedía, y era un acto penoso. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer de una manera valerosa es venir al Señor y contarle lo que está sucediendo en estos tiempos, en tu familia, en nuestras vidas. En tercer lugar, su oración que dirigió al Señor fue una oración clara, fue una oración franca y sencilla. Dicho en otras palabras, él iba al grano. En vez de oraciones largas, él hacía oraciones cortas, pero que iban cargadas de poder, que iba al grano. Era una oración franca, de tal manera que él le decía al Señor cuál era la situación de su pueblo. Y en cuarto lugar, su oración fue una oración poderosa. El ángel Gabriel se le apareció para darle una explicación de lo que iba a suceder. Qué hermoso que en nuestras oraciones haya una respuesta de parte del Señor. ¿Y qué es lo que está pasando en la actualidad? Que muchas veces no creemos que el Señor va a responder. Y tenemos que tener una fe genuina, creyendo que el Señor va a responder. No es por las oraciones largas que nosotros hagamos, sino va a ser por las oraciones que van llenas de poder, que van al grano y que creyendo que el Señor va a responder. Y otra cosa, Daniel se había puesto a investigar en la palabra del Señor. Él indagó diligentemente en la palabra del Señor y el Señor le trajo respuesta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ir a la palabra del Señor, orar con fe y creyendo que el Señor va a responder. No hagamos caso de situaciones que no entendemos o que no sabemos, o que alguien te dijo o que alguien te contó. No, sino tu fe debe estar arraigada en la palabra de Dios. Y de ahí no te puedes mover, nadie te va a mover. En quinto lugar, su oración fue privada y personal. Y es aquí donde nosotros necesitamos más de esta oración. Daniel no convocó una reunión pública donde todos iban a orar. No, él se arrodilló, se postró ante el Señor y él empezó a orar. Sí. Claro, hay oraciones públicas donde que se convocan en la iglesia que son importantes, pero tenemos que tener más tiempo de la oración privada. Por eso el Señor Jesús dijo que nosotros tenemos que ir a nuestro aposento, en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Es la oración privada y personal que hace más falta. Y luego cuando haya una reunión de oración pública, pues va a ser toda una bendición. Pero hace falta más de esto. Y por último, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, la oración debe lograr una penetración plena en la presencia de Dios. Dice la historia que Isaac Newton, él decía que él podía tomar un telescopio y mirar a las estrellas más cercanas. Dice, pero yo puedo dejar ese telescopio y ponerme de rodillas y penetrar directamente ante el trono del Señor. Y, wow, imagínense cómo cuando tú oras, cuando tú doblas tus rodillas y cuando tú clamas al Señor, inmediatamente tú entras al trono de Dios. Y esto se cumplió cuando Jesús murió en la cruz. Cuando Él expiró en la cruz, dice que el manto del templo se rasgó de arriba hacia abajo, queriendo dar a entender que ahora la entrada a la presencia de Dios está abierta.
para todos y todas. Bien, pues oremos al Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a orar como lo hacía Daniel, de una manera ordenada, de una manera simplificada, que vaya cargada de poder, porque las necesidades son tantas, Señor, por los enfermos, por los que están sufriendo en este tiempo, y que nosotros podamos sentir esas necesidades como si fueran nuestras y te las traemos ahora a ti, Padre. Señor, creemos que tú nos oyes y que tú respondes, Señor, tu oración, porque oramos de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para que podamos orar de una manera más privada y más personal, ahí en nuestras casas, ahí donde estamos, que podamos buscar tu rostro y orar por nuestras familias y por tu iglesia. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ha sido un gusto nuevamente poder participarles la palabra del Señor. Esperamos que ustedes se sigan animando en su palabra para que podamos volver a reunirnos. Cuídense, hermanos, cuídense, háganlo por amor, no lo hagan por temor, y acuérdense de reunir, de recolectar, de juntar sus ofrendas, sus diezmos, porque también eso es una forma de alabar a nuestro Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde, y que esta semana sea una semana de bendición. Dios les bendiga. Amén.